Hola, continuando con nuestro tema de este lapso, vamos a trabajar sobre el menú. Y ahora vamos a hablar de los postres, pero todos sabemos que los postres para algunas personas es la parte más alegre de las comidas. Aparte de eso, los postres no solamente son para compartirlos después de un plato fuerte, sino que el postre se puede degustar en cualquier momento del día. Además, sus colores, sus sabores nos van a crear en nosotros emociones de alegría y de gustos. Y yo les pregunto, ¿a quién no le gusta un buen postre después de una comida o después de un largo día de trabajo o para un compartir con amigos? Así que veamos de qué es el postre. Pero, ¿qué es el postre? Etimológicamente, la palabra postre proviene del latín poster o posteri, que significa viene después. Los postres han sido considerados el broche de oro de las comidas. Un postre es un delicioso plato, dulce o agridulce, que se toma al final de una comida. Estas preparaciones dulces y pueden presentarse en formas de cremas, pasteles, tartas, bombones, mousse, helados y con diferentes nombres. Inclusive nosotros podemos darle un toque muy personal a cada uno de los postres que existen en el mundo. Por supuesto, los vamos a presentar hasta de nombres variados y muy originales. Antes de hablar un poquitico de las características a tomar en cuenta para diseñar un postre, vamos a hablar un poco de la breve historia, porque es muy curioso conocer de dónde se origina este gran gusto en nuestras comidas. Los primeros registros de recetas dulces se remontan a Mesopotamia y en el Antiguo Egipto hace más de 7.000 años, y en donde ya aparecían o se encontraban recetas de panes preparados con miel y con ajonjolí. Por supuesto, hoy en día seguimos comiendo este tipo de preparaciones. La versión más extendida sobre lo que es la tradición y que existen registros de los postres proviene de la antigua Roma y muy conocido, por supuesto, ya que en Roma se hablaba de estos grandes festines que habían e inclusive es una cultura donde ya existía lo que era el reunirse en torno a la mesa. Por supuesto, siempre basado en celebraciones, bueno, inclusive en la actualidad, cada celebración siempre tiene una mesa y por supuesto postres. Existen registros que con el paso del tiempo se fueron encontrando y gracias a una obra de la cocina romana que se llama De Re Coquinaria del célebre gastrónomo Marcus Gavius, se han podido conservar algunas recetas y características que los postres tenían en estos encuentros. Por eso hoy en día nosotros podemos revivir y revisar cómo en la antigua Roma ya se percibía lo que eran estas preparaciones. En la Edad Media, por supuesto, aparecen los primeros postres franceses como las compotas, las jaleas, tortas y por supuesto los flanes. Comienza todo lo que es un diseño y revolución en la pastelería. Ya en el siglo XVII los postres se convirtieron en composiciones muy elaboradas, artísticas, adornadas con flores, formas de pirámide, por supuesto los bizcochos, las cremas, y se comienzan a utilizar más especias en la elaboración de postres. Para finales de este siglo aparecen los helados. Recuerda que la comida también va evolucionando de acuerdo a lo que es la evolución industrial y por supuesto esto influye en lo que es la pastelería. Por supuesto, los postres, en la medida que vamos evolucionando, también sus técnicas y los ingredientes con los que preparamos. Aparecen muchísimos postres, lo que es ya para el siglo XX. Como estábamos conversando con la evolución de la industria, aparecen los postres de preparación instantánea. ¿Han visto los sobrecitos que venden en los supermercados para hacer torta, flan, gelatina? Todo esto agiliza lo que es la preparación de postre y que tampoco requieres conocer de alguna técnica, sino leer las instrucciones. Pero leyendo un poquitito más, nosotros nos pusimos a ver cuál era el postre más antiguo. Y a pesar de que los romanos hayan llegado a nuestros días como responsables de que culminemos las comidas con la tradición de comer postre, parece ser que el postre más antiguo se encuentra registrado en la antigua Grecia. Y según la historia y lo que pudimos leer, tiene que ver con lo que es una torta de queso, que inclusive se hacía para lo que era representar los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, este postre era introducido como parte de la celebración y del menú de degustación para estos eventos. Para
ya hablar un poco más de lo que es para nosotros diseñar un postre, nosotros vamos a hablar un poquitito de los tipos de postres que existen, pero fíjense lo importante de conocer de dónde se origina, que siempre tienen un motivo, una razón, un concepto. En los tipos de postre para la preparación de un menú, este delicioso plato debe elegirse de acuerdo con la naturaleza de los platos anteriores, sin dejar de satisfacer, por supuesto, nuestros gustos. Varía dependiendo mucho de cómo esté preparada la comida. Si vamos a trabajar con barbacoa, si vamos a trabajar con carnes en salsa, si es pescado, si son aves. Por supuesto, depende de los aderezos y las salsas que vamos a servir en la comida. Tomando en consideración cómo está compuesto nuestros platos anteriores, podemos diseñar un postre que vaya en armonía con este menú que ya hicimos. Algo que también influye para elaborar nuestro menú de postre es conocer quizás los comensales. Si nosotros tenemos una idea general de quiénes son los comensales que van a estar en este servicio, nos va a ayudar a permitir a diseñar un mejor postre. Esto pudiéramos hacer un pequeño trabajito de indagar quiénes vienen a comer para nosotros poderles brindar esta buena experiencia. Aunque no siempre lo sabemos, entonces, en este caso, debemos buscar cuáles fueron los platos anteriores para crear las armonías adecuadas. Algunos tips para trabajar esto, podemos nombrarlos por acá. Evita postres con cremas si el plato principal contiene salsa blanca, bechamel, gratinados o soufflé. Entonces, si tú sirves platos que contengan parte de estos componentes, evita los postres que tengan cremas blancas. Fíjate que lo que estamos hablando es de cremas que se sirvieron con las comidas. Entonces, haz un postre que resalte en función contraria a lo que ya serviste anteriormente. Al consumir pastas, evite tortas como postres, ¿verdad? Porque acuérdate que estamos ya sirviendo carbohidratos. Las tortas normalmente se componen de harinas y entonces deberíamos servir un postre que sea fresco, que nos ayude inclusive a que nuestro estómago no se sienta lleno, sino que se sienta satisfecho. En este caso recomendamos postres de frutas o de tartaletas, que muy a pesar de que son hechas con harina, pero la masa es mucho más delgadita. Entonces esto va a crear una sensación distinta a que tú sirvieras una torta después de consumir unas pastas. También otras recomendaciones está si el plato principal está realizado a base de frutas, como un ejemplo que pongo por aquí, que es el pavo a la naranja, no sirvas postres de fruta. Ya la fruta la tienes que estar resaltando en el plato principal. Entonces imagina que sirva frutas sobre frutas. Entonces trata de mostrar una alternativa diferente a esta. Cuando el plato inicial sea una ensalada variada, puedes evitar los postres como las ensaladas de frutas. ¿Para qué? Para que puedas contrastar los colores, ¿ok? Para platos principales a base de aves, se recomiendan postres de limón o tartas de frutas. En este caso sí podemos servir tartas de fruta porque el plato principal, su salsa no es a base de una fruta. Entonces no tenemos como una repetición de sabores. Recuerda que la variedad de un menú también implica un gusto distinto para el comensal y no quieres que los sabores sean muy repetitivos. Quieres que el comensal pueda distinguir entre una entrada, un plato fuerte y por supuesto cerrar con un excelente postre. Con entradas frescas, acompañadas de platos fuertes basados con carnes rojas, es recomendable servir mousse de chocolate o helado acompañado con una buena salsa. Los helados siempre son un buen comodín a la hora de un postre. Si no sabes qué servir, te llegan comensales repentinamente, los helados siempre pueden ayudarnos a resolver esta parte. Otros consejos, si la comida ha arrancado con platos frescos y ligeros, y de repente, como ya hablamos, el plato fuerte viene basado en carne, puedes trabajar con postres de chocolate, los helados como ya los mencionamos, inclusive puedes servir lo que son quesillos y mousse. Siempre te van a ayudar a resolver este tipo de menú. Pero como te comenté anteriormente, revisa cuáles son los componentes de los platos anteriores para que sus sabores no se repitan en los postres. Cuidado con las frutas y las salsas de frutas, cómo las combinas. Por supuesto, siempre tengo que cerrar con esta opción porque de nada vale conocer toda la historia de los postres, no vale saber de colores, de combinaciones de sabores, si no generas una buena experiencia en el comensal. Tienes que diseñar completamente la experiencia desde
que decides cuál va a ser el menú a servir, el postre que se va a hacer y cómo se lo vas a servir a tu comensal. Recuerda que toda la experiencia viene generada desde el inicio hasta que el comensal se retira. Espero que todos estos tips sobre el menú te sirvan ¿para qué? Para que puedas diseñar tus menús de una forma sencilla. Recuerda que estos son apenas unos tips que te estoy dando. Tú puedes investigar un poquitito más, quizás más adelante ampliemos los temas. ¿Para qué? Para que puedas tener más herramientas a la hora de hacer tu menú. Chao.